nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro de los jueces. En aquellos días los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse aún más que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. No exterminaron a los pueblos como el Señor les había mandado. Se mezclaron con los paganos e imitaron sus costumbres. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Rindieron culto a los ídolos que fueron para ellos una trampa. Ofrecieron en sacrificio a los demonios, incluso a sus hijos y a sus hijas. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. Se mancharon con sus acciones y se prostituyeron con su mala conducta. Por eso el Señor se indignó contra su pueblo y abominó de su herencia. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo. El Señor los libró muchas veces, pero ellos se obstinaron en su actitud. Sin embargo, Él miró su aflicción y escuchó sus lamentos. Acuérdate de mí, Señor, por el amor que tienes a tu pueblo.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre y le preguntó: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: Todo eso lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. Indudablemente la pregunta que este hombre que se acerca a Jesús, esta pregunta que le hace a Jesús, este hombre es central, es fundamental. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Aquel hombre tenía muy claro cuál era su fin, el objetivo de su vida. Es alcanzar la vida eterna. Es ver a Dios, es gozar de la presencia de Dios en la gloria del cielo. Eso estaba claro, cuál es el fin. La pregunta de aquel hombre es: ¿cuáles son los medios? ¿Qué debo hacer para alcanzar ese fin? Y ciertamente que es la gran pregunta: ¿cómo se llega a la vida eterna? Jesús le da una respuesta muy sencilla. En primer lugar, cumple los mandamientos, con lo cual nos está diciendo que los mandamientos son los medios para alcanzar la vida eterna. Ese es el camino. Y frente a esta primera respuesta de Jesús, cumple los mandamientos, aquel hombre le pregunta cuáles son. Nosotros sabemos que se trata, de manera resumida, de los 10 mandamientos, con todo lo que de esos 10 mandamientos se desprende, todo lo que esos mandamientos implican. Probablemente la pregunta de cuáles mandamientos debo cumplir en boca de aquel hombre no estaba solamente referida a los 10 mandamientos, que evidentemente no solo conocía, sino que practicaba, sino tal vez dentro del conjunto de preceptos, mandatos, prohibiciones y normativas, que había muchas y muy detalladas en tiempos de Cristo, enseñadas por los rabinos. Aquel hombre se acerca a Jesús y le dice maestro, que era una denominación muy noble para referirse a alguien que enseñaba, a un rabino, a alguien que conocía muy bien la ley de Dios y podía exponerla, podía explicarla. Y muchos rabinos, muchos maestros, muchos doctores de la ley enseñaban. Había diversas escuelas en tiempos de Jesús, escuelas doctrinales, y entonces había algunos maestros que enseñaban una determinada cantidad de preceptos, otras escuelas enseñaban otra cantidad, algunos eran comunes, otros eran distintos, algunas escuelas eran más estrictas, doctrinalmente más estrictas, otras un poco más laxas. Y entonces había una cantidad muy grande de preceptos, de mandatos, de normativas. Tal vez aquel hombre le está preguntando a Jesús, como lo reconoce realmente como maestro, cuál es el verdadero camino, cuáles son concretamente, dentro de esa pluralidad de mandatos, los que hay que realmente cumplir para alcanzar la vida eterna. Y Jesús enumera los mandamientos, pero curiosamente no enumera todos los mandamientos, enumera algunos, no todos. Se entiende que Jesús está dando
un ejemplo de algunos mandamientos para que aquel hombre entienda que se tratan de, básicamente, lo que nosotros conocemos por los 10 mandamientos, la ley de Moisés, con todas las implicaciones que de allí se siguen. Pero no menciona todos. Y omite Jesucristo mencionar uno, que es la clave de todo. Ese Jesucristo no lo menciona aquí. El primer mandamiento Jesús no lo menciona. Lo menciona en su referencia al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no enuncia el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, que era la respuesta tal vez previsible para nosotros. Pero hay un motivo por el cual Jesucristo ese mandamiento aquí no lo menciona. Y se entiende después, se entiende al final. ¿Qué hace el hombre frente a esta enumeración que Jesucristo hace de mandamientos referidos más directamente al prójimo? No matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio, honrar a padre y madre, amar al prójimo. Fíjense que son todos mandamientos referidos al prójimo. Y Jesús no ha aquí mencionado ningún mandamiento referido directamente a Dios. Los 3 primeros mandamientos, que están más directamente referidos a Dios, no están. Y aquel hombre responde: todo esto lo he cumplido. Lo ha cumplido siempre, lo ha cumplido estrictamente, hasta el punto de que le dice a Jesús: ¿qué más me queda por hacer? Como si dijera: si hay que cumplir los mandamientos, si estos son los mandamientos, ya he hecho todo lo que tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, por lo tanto no me falta nada. Pero igualmente le pregunta: ¿qué me queda por hacer? Es decir, ¿qué puede haber además de estos mandamientos referidos al prójimo? ¿Qué más hay? Y Jesús le da una segunda respuesta, porque Jesús conocía el corazón de aquel hombre. Jesús conoce la profundidad de todos los corazones. Y entonces ahora le habla en términos de perfección. Si quiere ser perfecto, que es un sinónimo de santidad. Si quieres ser realmente santo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, luego ven y sígueme. ¿Qué hay frente a esto? Uno podría decir, en primera instancia, de manera más literal, era lo que Jesús le estaba pidiendo a aquel hombre, que fuera su discípulo. Que fuera su discípulo. Y para ser su discípulo, dejar todo lo demás de lado, renunciar a todo lo demás con tal de ser su discípulo. Pedro le va a decir algo similar a Cristo. ¿Qué nos queda para nosotros? Como diciendo, ¿qué ganamos nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Pedro le hace esa pregunta en otro momento a Jesucristo. Y Jesucristo le va a responder una respuesta larga, pero entre las cosas que le dice es la vida eterna. La vida eterna. Seguir a Cristo. En una primera instancia es dejarlo literalmente, dejar materialmente todas las cosas y, por supuesto, espiritualmente, no tener el corazón aferrado a las cosas de este mundo. Pero en el caso concreto de aquel hombre nos da toda la impresión de que la exhortación de Jesucristo era literalmente a dejar y a dar todo a los pobres y seguirlo. Pero con esto Jesús está poniendo en evidencia otra cosa, que es la más importante, que es el fundamento de ese dejar todo. Porque Jesucristo no siempre ni a todos les exige esto. Recuerden aquel hombre que estaba endemoniado en Gerasa. Jesús lo libera del demonio, aquel hombre quiere seguirlo y Jesús le dice que no, que vaya a su pueblo, a su familia, no le dice que venda nada, que vaya a su pueblo, a su familia y que dé testimonio de la obra de Dios en él. Es decir, Jesucristo no les pide lo mismo a todos, materialmente, pero sí espiritualmente. Porque lo que está diciendo el Señor acá, en realidad, en el fondo, la razón última de todo esto,
es el desprendimiento espiritual de las cosas de este mundo, es decir, no vivir para las cosas de este mundo. No son la prioridad absoluta, son prioridades, son importancias, son cosas importantes, pero nunca son absolutas. Una sola cosa es necesaria, uno solo es necesario, uno solo es bueno, y ese es Dios. Y entonces puede darse el caso de que aquel hombre haya vendido todo y sin embargo continúe con su corazón aferrado a las cosas a las cuales renuncia. Y entonces no hay una verdadera renuncia. Y no es una renuncia para alcanzar a Cristo. No es que primero se renuncia y después se alcanza a Cristo, sino porque se ha elegido a Cristo. Todos nosotros lo hemos elegido. Entonces, por ese motivo, renunciamos a todo lo que nos aparte de Él u ordenamos todo lo que no es Él hacia Él. La vida cristiana tiene que ver con una orden, con ordenarlo todo hacia Dios, que todas las cosas terminen siendo un medio que nos ayude a alcanzar la vida eterna. Y acá viene lo más importante, ¿cuál era el verdadero problema de aquel hombre? Nos dice el rasgo final, al oír estas palabras, se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Estaba apegado, estaba aferrado a los bienes que poseía. Y otra manera de decirlo es que los bienes lo poseían a él. Los bienes, esos que él no quería dejar de lado, que no quería abandonar, ocupaban en su corazón el lugar que solo Dios debía ocupar. Y este es el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Él amaba todas las cosas sobre Dios. Era la inversión más completa del verdadero orden. Con un cumplimiento de ciertos mandatos, pero que carentes del amor a Dios en el fondo dejaban de tener sentido, y por eso se entristece. Se entristece porque las cosas de este mundo, cuando en nuestro corazón ocupan el lugar que debe ocupar Dios, no lo pueden saciar. Y cuando uno quiere algo que necesita de manera urgente y no lo encuentra, necesariamente se entristece. Cuando uno busca algo que lo sacie y no lo sacia, eso produce tristeza, porque la tristeza tiene que ver con la ausencia del verdadero bien, del bien debido, del bien necesario. El primer mandamiento que Jesucristo no lo mencionó porque era aquel mandamiento que este hombre no cumplía, y eso se puso en evidencia al retirarse entristecido de aquel hombre. Cumplía todo lo demás, hacía todo bien, diríamos nosotros, en un lenguaje más actual, hacía todo bien, pero le faltaba el sentido de todo lo que hacía, le faltaba la orientación definitiva de todo lo que hacía, le faltaba el motivo por el cual hacía todo lo que hacía. Los fariseos también cumplían perfectamente hasta el último precepto de la ley, y sin embargo Jesús les dice: ninguno de ustedes cumple la ley, porque la ley tiene sentido a la luz del amor. Y entonces los fariseos habían separado la ley por un lado y el amor por el otro. Y entonces era la ley por la ley misma. Esta triste realidad espiritual es la que se pone de manifiesto, porque el primer mandamiento es muy parecido al último mandamiento, como englobando todos. Amar a Dios sobre todas las cosas es la formulación positiva del último mandamiento: no codiciarás. La codicia es una forma de amor, pero es una forma torcida, una forma corrompida de amor. Es lo contrario al amor divino, por eso los mandamientos están enmarcados en estos dos. Aquel hombre no podía amar a Dios porque amaba las cosas de este mundo como si fuera Dios. No podía amar a Dios porque su corazón estaba lleno de codicia. Por más que se expresara o se disimulara o tuviera la apariencia de cumplimiento de los demás mandamientos, más aún, no se puede verdaderamente amar al prójimo si no se ama
antes y en primer lugar a Dios. Pidámosle a Jesús entonces que nosotros también podamos recibir esta respuesta en lo profundo de nuestro corazón, que le digamos siempre qué debo hacer para alcanzar la vida eterna y que Jesús nos dé esa gracia de ver con claridad en nuestra vida lo realmente importante, de ver con claridad en nuestra vida el fin, el objetivo, hacia dónde vamos y poner esos medios que son también gracias de Dios, que son también regalos de Dios, y el primer medio, el más importante, el que da sentido a todo, es precisamente la caridad. Si quieres alcanzar la vida eterna, ama a Dios, está unido a Dios por la gracia, por el amor. Pidámosle a Jesús entonces que nos conceda esa gracia de hacernos crecer siempre en nuestra unión espiritual con Él, y que todo lo que hacemos y todo lo que tenemos siempre sea un medio que nos ayude a glorificarlo más en esta vida para alcanzar un día la vida eterna. Que así sea. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios nuestro, acepta nuestra ofrenda en la cual se realiza un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, existe todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador, digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, que vive y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas.